La historia de Anneliese Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Esta noche de brujas no podía faltar un relato relacionado con estas fechas. Y qué mejor que una de esas historias que nos comparte nuestro amigo Richard. Como siempre, quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Así que los invito a que se preparen su bebida favorita, imaginen que son parte del relato, y como siempre, les recomiendo usar audífonos, volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Que esta noche sea de pesadillas. Esto es Hablemos de Terror. Bienvenidos. Es inevitable mirar el calendario y no despertar los miedos más profundos para nuestra familia. Inevitable también será la presencia de esas entidades que llegan a casa cada vez que este maldito mes de octubre termina, tal cual lo han hecho durante los últimos 2 años, y Dios quiera que ya no más. Pegado en la lúgubre pared de nuestra modesta cocina, y con 9 hojas arrancadas, aquel calendario nos recuerda, con cada día que pasa, lo que se nos viene, que queda cada vez menos, que debemos prepararnos para revivir nuevamente noches de desvelo, espanto y un sinnúmero de horrores indescriptibles. Aprieto con fuerzas la taza de café para calentar mis manos mientras espero a que la abuela saque el pan del horno, con la mirada fija en aquel calendario, casi idiotizada, contando todas las mañanas los días restantes para que lleguen aquellas fechas, nerviosa y silente. Quedan 2 semanas, y mientras más se acercan los días, el desayuno parece ser menos agradable y apetecible. Los diálogos mañaneros y las risas habituales comienzan a esfumarse. Todo es silencio y desesperanza. Nadie quiere hablar, y tampoco tocar el tema que se ha convertido en algo prohibido para la familia los últimos años, como intentando creer que con ello evitaremos que suceda. Mamá prende veladoras en su altar a diario, desde el primer día del mes, también unas cuantas más por los rincones de la casa. Hace lo mismo con inciensos, para luego continuar con su cadena de rezos por el descanso de su hermana, la tía Sara. Ahora es que comprendo, cuando se dice que las muertes trágicas trascienden de forma distinta. El dolor e impacto de su fallecimiento fue tal que a todos por igual nos costó asumir su partida. Fue algo inesperado, pero también evitable. Una verdadera y horrorosa tragedia que creo que para la propia difunta lo fue. Pienso tal vez que, a más de 2 años de la tragedia, su alma sigue sin aceptar su muerte, alimentada también inconscientemente por nuestra propia familia, con el dolor que no merma y el luto que casi se ha pegado en las paredes de nuestro hogar y en el ambiente. Siento que por momentos somos responsables de no dejar ir a la tía a su eterno descanso. Mamá y la abuela siguen vistiendo medio luto aún, y pese a que no hablan de ello, sé que siguen sin resignarse de su partida. Lo cierto es que me convencí de que los muertos sí vuelven en sus días. No sé si todos con certeza, o si existe alguna forma particular de atraerlos cada año. Pero siento que tía Sara sí viene a visitarnos. La he visto con ojos propios, pero no viene sola desde el más allá. Algo más la acompaña, transformando las visitas en algo aún más aterrador. Les contaré cómo empezó todo. Aún tengo grabado aquel pavoroso grito de mi madre cuando la tía se presentó frente a ella en su cuarto. Fue un grito ensordecedor, donde se mezclaba el miedo y el dolor, apagándose lentamente, ahogándose en su pecho hasta que perdió la conciencia.
Era la madrugada de un 28 de octubre. Al principio nadie le creyó, pues aquella vez no hubo preámbulos como el año siguiente. Solo se apareció, intempestivamente de la nada, con aquel mismo rostro destrozado y extremidades mutiladas, tal cual quedó su carne corrompida e inerte aquella fatídica tarde de junio, cuando aquel camión la arrolló a pocos metros de la casa. Recuerdo que mamá tembló corporalmente durante los siguientes días. Aquella aparición fue tan brutal que le costó un buen tiempo reponerse de aquel encuentro espantoso. Con lágrimas, horror, pero a la vez tristeza, nos relataba a diario aquel momento en que el fantasma de su hermana la llamó por su nombre en susurros, despertándola de su reponedor sueño para dejarse luego ver frente a ella, a los pies de la cama, estirando lo que quedaba de sus mutilados brazos, suspendida a centímetros del piso, con un rostro desorientado clamando por ayuda. A la mañana siguiente todos concordamos en que había sido una pesadilla, y casi la convencimos de aquello. Sin embargo, las noches siguientes llegarían nuevos y espeluznantes eventos que nos meterían a nuestros cuartos, no sin antes aceptar que el alma de la tía Sara efectivamente había vuelto, y solo a 4 meses de su partida. Primero fueron platos removiéndose en la cocina a medianoche, lo que comenzó a inquietarnos. Era como si alguien lavara los trastes, pues en momentos también sentíamos el agua a chorros caer de la llave. Luego vinieron los espeluznantes lamentos de dolor, provenientes desde todos los rincones de la casa. Daba la impresión de que su alma deambulaba buscando consuelo o intentando volver a la vida que tan trágicamente perdió. Algunas puertas rechinaban sutilmente y otras simplemente eran abiertas y cerradas con violencia, donde ensimismados, en nuestros lechos, rezando y llenos de pavor, solo nos quedaba escuchar las manifestaciones. Luego de esa noche, mamá se levantó tempranísimo con una sola finalidad: encender rápidamente veladoras en el altar que habíamos levantado para la tía. 4 candeleros morados se encendieron, simulando una forma de cruz, y acompañado casi todo el día de rezos, esperando que con ello y con la flama titilante, pues en la luz y guías suficientes para que el alma de tía Sara encontrara su camino de vuelta al mundo de los muertos. Hasta ese momento, solo era tía Sara espantándonos. Pero, horas más tarde, hubo un incidente con aquellas veladoras, en donde inocentemente pensamos que era ella haciendo de las suyas durante el día. Jamás pensamos que aquello era algo más, confirmando luego que no solo la tía había vuelto en el Día de Muertos. Algo trajo pegado a ella, y no sabemos con certeza si es el alma de alguien más, o bien entidades obscuras y negativas que partirían sutilmente manifestándose, como jugando o riéndose de nosotros, dándonos un preámbulo para lo que vendría el siguiente año. 2 de aquellas velas cayeron al piso de la nada, extinguiendo su flama bajo la mirada estupefacta de todos. Otra se apagó como presa de una ventisca extraña que se coló no sabemos de dónde y que pasó frente a nosotros con una gelidez inusual. Quedó humeando negro por largos minutos mientras que la que se mantenía en pie titilaba con fuerza, consumiéndose en forma extremadamente rápida y derramando su cera por los costados. Fue ahí que la abuela se paró de la mesa y observó las veladoras en silencio por un rato. Luego de su boca salieron palabras que nos llenaron de miedo. Esto no es un buen indicio. Velas caídas, apagadas y consumiéndose rápido. Algo oscuro y fuerte hay en casa. Una energía negativa ha venido a visitarnos y no es nuestra querida Sara. Debemos estar preparados. Mamá cogió cerillos y en un intento desesperado levantó las velas caídas, posicionándolas en aquella forma de cruz para propinarles lumbre a sus mechas humeantes. Se persinó con aquel rostro de espanto, pálida, como los escasos rayos del sol que tímidamente se abrían paso a través de nuestra ventana. No alcanzó su cometido, cuando la abuela con un zarpazo de sus enormes y arrugadas manos tumbó nuevamente las veladoras. Esta vez todas cayeron desparramadas, acompañadas por sus portadoras y alguno que otro pétalo rojo de aquellas rosas húmedas decorativas. El paño estilo litúrgico que ornamentaba el pequeño altar también fue a dar al suelo,
Todos quedamos boquiabiertos con el acto. Jamás vuelvan a encender veladoras caídas o extintas en extrañas condiciones, reprendió a mamá, pero el sermón también era para mí, como dueña de conocimientos profundos respecto a la lectura de veladoras, de sus significados y creencias más ancestrales que en mi vida había escuchado. Luego prosiguió: debemos descartarlas de inmediato. Esto es una mala señal, pues no importando el motivo de tenerlas encendidas, su fin se acaba de romper. Luego, absorta por largos segundos con sus ojos cerrados y mentón elevado, inhaló y exhaló profundamente, como intentando oler aquella obscuridad y mal a la cual se refería, para luego dirigirse a nosotros nuevamente. Hay fuerzas opuestas, negativas y obscuras en casa. Ve de inmediato por velas nuevas, me ordenó con rigurosidad en su voz. Volví rápidamente con ellas, las cuales acomodó mientras ordenaba el caos ocasionado por ella misma. Acompañaba sus acciones con rezos murmurantes donde nadie identificó con claridad lo que sus labios pronunciaban. Las últimas palabras quedaron resonantes durante semanas y luego en los meses venideros como un presagio. La abuela es muy creyente y nadie se atrevía a dudar de sus palabras ni de su sabiduría espiritual, concientizando a todos de que debíamos permanecer en alerta cuando conmemoráramos nuevamente estas festividades. Desde aquel momento, la casa extravió aún más el escaso júbilo y la energía positiva que nos quedaba luego de la tragedia. Sus paredes parecían solo entregar desolación y un ambiente sombrío, deprimente, acentuados por aquella entidad oscura que marcó nuestra casa como su lugar de albergue o de acogida para aquellos días en que el mundo de los muertos se abre pasos hacia el de los vivos, o quizás para quedarse por un buen tiempo. No hubo más manifestaciones luego de aquellos días, y se mantuvo así durante largos meses, hasta el año siguiente, en que llegó un nuevo día de muertos, llegando incluso a olvidar aquellos incidentes y palabras sabias de la abuela. Como de costumbre, aquel altar rebosaba en flores, imágenes religiosas y veladoras en homenaje a tía Sara. Mamá lo hacía con bastante antelación y con entusiasmo, pero la abuela, algo más cautelosa, solo quería los ceremoniosos santuarios en las jornadas respectivas. Sin embargo, mamá insistió, como el año anterior, en mantenerlo desde casi mediados del mes. Esta vez sí hubo avisos cargados de actividad paranormal. Bastantes días antes de las conmemoraciones, comenzaron las manifestaciones. Nuevamente puertas rechinando o golpeándose de madrugada, el piso crujiendo y aquel ambiente pesado se dejó caer en casa. Era como un aire que saturaba nuestras narices, como algo exprimiendo lo respirable, y en algunas noches, una pestilencia aparecía de indeterminado origen. Todo ello nos advertía de su presencia sutilmente. Mamá quería seguir creyendo que era el alma de su hermana y se concientizaba de aquello a diario. Pero la abuela, contrariamente, sentía que aquello no era parte de la visita de su hija. Durante la noche la intranquilidad nos privaba de un descanso reponedor. Parecía acrecentarse en la negrura, aquel hedor putrefacto proveniente de todas partes y a la vez de ninguna. Era sin embargo lo menos aterrador, como parte del ambiente que les gustaba a los muertos o a aquellas entidades que decidieron abordar nuestra humilde casa. O aquel 26 de octubre, y mientras cenaba alrededor de las 21 horas, cuando comencé a sentir aquellas presencias. Sentada y con hambre, devoraba mi plato en silencio mientras mamá veía el noticiario como de costumbre en su cuarto, y la abuela probablemente ya dormía. Fue de la nada que una brisa extraña y gélida pasó por mi nuca, como danzando y removiendo incluso algunos de mis cabellos. Quedé petrificada, con la cuchara frente a la boca, pues juraría que aquella brisa se sintió como algo más que una simple ventisca, pues fue acompañada de un lamento que resonó en mis oídos. Devolví la cuchara al plato y observé a mi alrededor, pues al instante sentí una presencia en el lugar. Permanecí en un estado de quietud, pero comencé a temblar a los segundos cuando me sentí observada desde algún punto de la casa que no determinaba con claridad.
Era como si de todas partes personas estuviesen observándome. Pronto solo mis globos oculares se movían con desesperación en todas direcciones buscando aquello. Tosí en una mezcla de pavor y nerviosismo, y con voz temblorosa le pregunté a mamá si quería un té. Su voz a la distancia con aquel no gracias ni siquiera sirvió para deshacerme del terror por algunos instantes. Tiré la silla hacia atrás con fuerza, haciéndola sonar a tal punto de rasgar las tablas del piso, creyendo que con ello alejaría aquellas sensaciones timoratas de estar siendo observada desde los rincones sombríos de la casa. La bombilla sobre el comedor era de baja potencia y amarillenta, y estaba envuelta en una pantalla de tela que direccionaba casi en su totalidad la luminiscencia sobre la mesa, escondiendo entre sombras las partes más alejadas. Ya de pie, comencé apilando la vajilla para trasladarla al lavaplatos, cuando escuché esa risita proveniente de uno de aquellos rincones sumidos en la penumbra. Era una risita como de un niño, pero con acordes demoníacos y espeluznantes. Dejé la sonadera de los platos para confirmar con horror que efectivamente una risita macabra y burlesca había en casa. Sentí un frío intenso recorriendo mi cuerpo y la piel se me erizó al instante, quedando varada frente al lavaplatos. Aquella macabra risa seguía resonante y tan sutil que en momentos creí imaginarla, o que tal vez provenía del televisor del cuarto de mamá. Pero no, era otra cosa, y provenía de aquella esquina de la casa. Enfoqué, o mejor dicho, intenté adaptar mis ojos hacia aquel espacio, el cual era más oscuro. Mi vista se pegó largos segundos sobre aquel espacio en tinieblas, y nuevamente aquella risa resonó. Pero esta vez la acompañó una aún más espeluznante voz susurrante y estremecedora. Ja, 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 ja. ¿Creen que somos su tía Sara? Fue lo que mis oídos escucharon con plena claridad, pese a lo bajo del tono, y que de fondo el noticiario podría haberme confundido. Dios mío, solté los platos y corrí a la habitación de mamá, sollozando del espanto, pálida y horrorizada, que ni la voz salía de mi garganta, como si tuviese el cuello apretado en un asfixiante estado de pavor. Solo me lancé sobre sus brazos y su calidez, y me dio fuerzas para sacar la voz y explotar en un llanto desesperante que se mezclaba con mis palabras entrecortadas. «Hay algo en casa, mamá. Hay algo en casa». Ensimismada e inmersa en un estado de horror le repetía, sin que nadie lograra tranquilizarme. La abuela llegó rápidamente por el alboroto, y al oír lo que mis labios desesperados expresaban, salió envalentonada a enfrentar a las entidades aquellas, como si supiera lo que estaba ocurriendo. Y a viva voz les propinó un sinnúmero de garabatos y palabras soeces, intentando echarlos de casa, o al menos que nos dejaran en paz por esta noche. Faltaban 7 días para el Día de Muertos. Una breve pesadilla terminó con mi descanso. Tía Sara, dentro de un mugriento camisón blanco traslúcido y carcomido por la tierra, se presentaba en la puerta de mi cuarto, como recién salida de su tumba, pues sus cabellos, uñas y piel rebosaban en lodo. Su rostro era el mismo que en vida, con aquella sonrisa afable que solía darme cuando regresaba de la escuela. «Ayúdame, no me dejan ir, me persiguen. Está todo tan oscuro aquí», eran las palabras de la tía, luego que aquella dulce sonrisa desapareció y su cara se transformaba lentamente. Su piel se quemaba haciéndose cenizas, pero no había fuego alguno. Era como si se descarnara lentamente para quedar solo en huesos. Desperté exaltada y llena de angustia, pero a la vez confundida, pues había sido tan real la pesadilla que me pareció un claro mensaje desde el otro plano. Mamá me observó y me tranquilizó con algunas palabras mientras rasgaba mi cabeza que reposaba sobre su pecho. Era su cama, su cuarto
Luego del horrible episodio de anoche, no había tenido la valentía de irme al propio. Era madrugada cuando volví a despertar, pero esta vez no por alguna pesadilla. Mamá dormía plácidamente y no quise interrumpirla, y me quité con mucho cuidado de su lado, dirigiéndome sigilosa y en puntillas al lavabo. Me sentí extraña y carente de fuerzas, como cansada quizá por la falta de un reponedor sueño, y mis piernas tambaleantes me lo hicieron saber. Luego de mojar mi cara y beber agua sentí ruidos en la casa, dirigiéndome rápidamente a la sala principal de donde provenían. Era la abuela, quien volteó a verme silente y con aquel rostro duro exento de expresiones, como siempre queriendo demostrar que nada le afectaba. Ornamentaba muy de madrugada aquel altar, o al menos eso fue lo que creí, pues al acercarme descubrí con sorpresa y con mucho espanto que limpiaba un nuevo desastre sobre él. Esta vez no había veladoras por el suelo, ni adornos volteados. Eran solo las flores. Aquellas hermosas rosas y girasoles reposaban marchitas completamente, con los pétalos grisáceos y caídos, carentes de toda vida. Los floreros expelían putrefactos hedores a muerte y a carne descompuesta, y me pareció en un principio como aquellas tumbas olvidadas cuyos jarrones con aguas estancadas malolientes llevan meses sin ser removidos. Las portavelas desbordadas en cera soportaban sus alicaídos restos, evidenciando su lucha por no extinguir su llamarada hasta el final. La cruz, aquella enorme cruz, imponente que era el centro del altar, había caído hacia un costado, pero aún se afirmaba verticalmente sobre la pared. Me dio la sensación de que alguien la había volteado deliberadamente a propósito, pues aquel crucifijo estaba prácticamente invertido, inclinado un poco hacia su izquierda, pero espeluznantemente invertido. La abuela, sin voltear, recriminó mi presencia, invitándome a seguir con mis asuntos no sin antes hacer comentarios a lo ocurrido. Tu madre no entiende. Ya no habrá altar y solo lo retomaremos para el Día de Muertos. Todo esto está trayendo a otras cosas del inframundo que están cargando la casa de muerte. Tengo hasta la sensación de que quieren hacer de nuestro hogar el propio. Quedé gélida con sus palabras, y vaya que tenían razón. Aquella semana, sin altar, transcurrió con algo de quietud. Sin embargo, las manifestaciones nocturnas persistieron, pero en menor grado. Ruidos extraños, puertas que rechinan sutilmente y pasos en la vieja madera nos desvelaban en algún momento de la noche. A ello le sumamos la sensación por momentos de estar siendo observadas, lo cual lo hacía difícil no pensar que aquellas entidades seguían en casa, ocultas durante el día, y acechándonos para luego al llegar la noche, deambular por la casa, como si aguardaran su momento. Y se llegó la noche de brujas. Aquel 31, el altar rebosaba en flores, veladoras y ofrendas para la tía Sara. Ver la fotografía grisácea en el centro me produjo una extraña sensación. Hace más de un año que no había vuelto a observar su dulce rostro. A las 12 de la noche con exactitud, la abuela y yo comenzamos las oraciones que culminarían al tercer día. Por lo general lo hacíamos 3 veces, durante cada jornada, no más allá de 1 hora, pero mi mamá se quedaba mucho más. Incluso le hablaba a la fotografía, como en una conversación familiar. Había momentos en que lo hacía en susurros, como compartiendo secretos solo para ella. Tal vez ahí era cuando le invitaba a aparecer espectralmente o quizás a quedarse en este plano. Es ahí cuando pienso que mamá puede ser la causante de que la tía no descanse en paz, de que su triste alma deambule errante y desconcertada por los rincones de la casa, que aún no trascienda y se encuentre perdida en alguno de los tortuosos lugares de los cuales se habla, por donde transitan las almas errantes. La abuela en más de una ocasión nos contó creencias sobre la muerte. Decía que al morir teníamos 4 destinos según ciertas culturas y que dependiendo del tipo de muerte era cuál viajaba nuestra alma. Desde muertes naturales, muertes de infantes o incluso para quienes morían por efectos del agua,
Existían caminos y lugares distintos que recorrer antes del descanso eterno. Algunos caminos eran más tortuosos que otros, pero todos debíamos transitarlo durante largos 4 años. Justo hoy, recordé aquellos relatos de la abuela, y me fue imposible no preguntarme qué camino debería transitar un alma cuya vida se pierde en un terrible accidente, en forma inesperada, cuando nunca pensó que era su momento. Medité sobre cuán largo sería el camino para aquellas pobres almas que siguen en nuestro mundo vagando inconscientemente, sin entender que ha fallecido su carne y que ya no pertenecen a este plano. Me daba un baño de tina, bajo la tenue luz de veladoras y algunas esencias que aminoraran mi tenso estado corporal, pero también las encendía estúpidamente para protección, olvidando que también son para iluminar el camino de las almas a nuestro mundo. El agua caliente y los vapores me hacían dormitar mientras seguía pensando en todo aquello de la muerte. Fue entonces cuando sentí la manija de la puerta estremecerse, como que alguien quería entrar de forma apresurada. ¿Mamá? ¿Abuela? Pregunté tímidamente, pero nadie pareció responder, incorporándome rápidamente del agua y cubriéndome con la toalla. Moví mi cabeza en negación, intentando convencerme de que no había sido nada más que sugestión. De igual forma terminé con mi relajo y comencé a vestirme con premura, pues igual había quedado intranquila. Estaba por salir, cuando la manija comenzó a girar lentamente. A escasos metros quedé con el brazo estirado, observando cómo luego volvió a su posición natural. «Mamá, ¿eres tú?», pregunté nuevamente, esta vez con voz temblorosa y con la claridad casi absoluta de que no era ella. No hubo respuesta, así que lo siguiente que hice fue poner mi oído sobre los maderos para intentar escuchar hacia el otro lado. Voces susurrantes me espantaron, pero al quitar mi oreja se esfumaron en el aire. Era como si hablasen entre las paredes, pues nuevamente me acerqué, y aquellos espeluznantes susurros seguían ahí. Dios santo, eran como cientos de voces hablando a baja voz, casi en alientos mortuorios y escalofriantes. De tanta impresión, me eché unos cuantos metros hacia atrás y al instante aquella manija nuevamente comenzó a rodar. Esta vez extrañamente la puerta se abrió lentamente, unos cuantos centímetros, rechinando en aquel accionar. Afuera el pasillo estaba oscuro, y luego de los cuartos, unos 6 metros me separaban de la sala principal, donde estaba supuestamente mamá y la abuela preparando la cena. Lentamente me acerqué a la puerta y asustada saqué mi cabeza de mi posición para intentar observar hacia el pasillo. Ahí lo sentí. Eran como ramas gruesas quebrantándose, más bien como huesos rompiéndose de forma espeluznante que fueron acompañados por una endemoniada exhalación que duró largos segundos. Abrí toda la puerta envalentonada y gracias a que mi mamá habló a lo lejos preguntándome si estaba lista para la cena, aproveché aquella instancia y corrí a ojos cerrados llegando solo con toalla frente a ella. Estaba junto al altar y no notó mucho mi aspecto, pues ensimismada acomodaba un enorme espejo al fondo de este. Luego volteó la fotografía de tía Sara, posicionándola frente a él. Observé inquietante y confundida lo que hacía, pero también llamó mi atención que solo veladoras daban lumbre a la casa, propiciando un ambiente completamente tétrico, lúgubre, el más apropiado para las entidades aquellas. Sin embargo, me pareció más aterrador lo que estaba haciendo mamá con aquel espejo. «¿Qué haces?», le pregunté, y lo que obtuve por respuesta erizó mi piel. Mamá pretendía comunicarse con tía Sara, o más bien que nos pudiera ver a través del espejo, actuando como un portal hacia el mundo de los vivos. Era claramente un medio de comunicación con los muertos, y al posicionar su foto mirando hacia el espejo le permitiría a tía Sara vernos desde donde quiera que estuviera. Aquella idea era demasiado pavorosa y escalofriante, pero lo era aún más ver el rostro de la tía a través del espejo, reflejado por fulgores de veladoras en este ambiente completamente penumbroso. Otro escalofrío me estremeció, retirándome al cuarto rápidamente y vistiéndome para la cena. La cena fue silente, intercambiando solo miradas y una que otra palabra. Mamá había preparado un plato especial para la tía como es tradición,
dejando un espacio en aquel altar para posicionar las especias en ofrenda, casi como si tía Sara cenara con nosotras. Mamá le hablaba como si estuviera presente en carne y hueso, mirando fijamente el espejo casi sin pestañear. Luego una lágrima rodó por su mejilla y la emoción embargó pronto su corazón. Así pues, pronto comenzaron las oraciones casi pasadas las 22 horas, y que seguirían su curso ceremonioso hasta alcanzar la medianoche, cuando aquel reloj junto a la pared nos indicara que el Día de Muertos había llegado. No soy muy religiosa que digamos, ni tampoco tan devota de estas celebraciones de muertos, pero sí tengo un gran respeto y participo junto a mi familia todos los años. Pero debo confesar que desde la muerte de tía Sara, esto había tomado un rumbo extraño y peligroso. Y si bien había un convencimiento de que la tía volvía cada año, también lo hacía algo más junto a ella. Creo la obsesión de mi madre la tenía cegada y no lograba comprender que la casa había cambiado desde ese entonces, que entidades obscuras la habitaban y que se estaban apoderando cada año de nuestro hogar. Luego de un descanso y en nuestra última etapa de oraciones cercana a la medianoche, mi atención se desvió hacia el marco cobrizo de aquel enorme espejo. Como letargada ya a esas alturas de tanto rezar, comencé a fijar la vista en detalles de aquel altar. Luego me concentré en el reflejo de la sala, pues no solo la fotografía se hacía notar. Al ser esta última, de menor tamaño que el ovalado espejo de mamá, dejaba espacio suficiente para reflejar la sala y parte de nosotros orando frente a él. Fue ahí cuando los vi pasando a nuestra espalda, quedando petrificada. Eran sombras humanoides y humeantes, como cuerpos de cenizas poseedores de ojos rojos y fulgurantes como braseros que se echaban a nuestras espaldas. Pude ver cómo uno de ellos casi se montó sobre la abuela emitiendo un grito del horror. Giré instintivamente apuntando hacia el fondo, pero nada de aquellos demonios quedaba. Solo un extraño hedor en el aire como a fierro fundido comenzó a colarse en la casa. Luego el comedor se cimbró y lo siguieron el resto de los muebles, como presas de un intenso sismo que solo afectaba a nuestro hogar. La abuela vislumbró el mal reinante y me dio la idea que estaba preparada para tal, pues tomó rápidamente aquel crucifijo y comenzó a rezar a ojos cerrados y con más intensidad. Pronto acompañó tales rezos con golpes. Con la base del crucifijo le daba al piso fuertes golpes, tomando altura con su gordo brazo para sacudir la cruz contra las tablas. Aquello pareció enfurecer aún más a las entidades, sacudiendo las puertas con violencia y llenando la casa de hedores putrefactos. Observé hacia el espejo nuevamente, casi en forma instintiva, como apoderada de un horror espantoso, pero esta vez mi atención fue sobre el rostro de la fotografía de tía Sara. Parecía tener vida propia en su reflejo, sonriéndome de forma macabra. Los fulgores de las velas comenzaron a sacudirse violentamente con claras intenciones de apagarse, perdiendo claridad sobre lo que había vislumbrado y dudando de tal. Pero luego apareció, de cuerpo completo sobre el espejo. No era la imagen de la fotografía ni la misma ropa. Era una imagen mortuoria de su versión más horrenda, esquelética y grisácea, con aquella camisola blanca pútrida, con unas cuencas vacías oscuras en lugar de ojos, y su mandíbula a punto de caer. Sus antebrazos amputados con carne y huesos desgarrados los estiraba intentando salir de aquel espejo, como queriéndolo rasguñar desde el más allá con dedos y manos que habían sido destrozadas al momento de su muerte. Mamá vislumbraba lo mismo. Lo noté en su rostro de horror, cuya mirada perdida sobre aquel espejo reflejaba la tristeza y el dolor de no ver a su hermana como tal vez lo esperaba. Creo que en ese instante entendió que debía dejarla partir. Gélidas observábamos cómo la abuela tomó el espejo y lo lanzó contra el piso, desparramando trozos de vidrios en todas direcciones. Un chiflido endemoniado y frío apagó las veladoras casi de forma orquestada, y pronto la casa se sumió en obscuridad y silencio. Intenté decir algo, pero la abuela me cayó al instante y se puso a orar nuevamente, en susurros y golpeando la cruz, pero sutilmente en esta ocasión. Todo era quietud, pero seguía permaneciendo aquel ambiente insano. El chasquido de los cerillos me exaltó. Luego la casa adquirió un tono entre anaranjado y marrón dentro de su propia penumbra gracias a la veladora.
con la cual la abuela se paseó temerosamente por cada rincón de la casa rezando. «No enciendan las luces», fue la tajante instrucción mientras hacía su cometido, por los alrededores vela en mano y en la otra aferrada al crucifijo. Había un silencio extraño que se rompía con los susurros de la abuela que no paraba de rezar. Abrazada con mamá, que seguía petrificada, esperamos en el sofá a que la abuela terminara su especie de ritual. Sean lo que sean, debo guiarlos de vuelta a su mundo, y la luz de la vela es su única guía para que vuelvan al lugar de donde salieron. Debemos tener fe y ser pacientes. Esperemos que logren encontrar su camino. Y espero que Sara también, dijo con voz segura, mientras colocaba la vela en el altar nuevamente y encendía el resto. Fue por Sal a la cocina y la desparramó por todo el altar, comentando que aquello era un símbolo de purificación del cuerpo del difunto, evitando que éste fuera corrompido en su viaje. Luego dejó un pocillo con agua y nos sermoneó durante casi una hora, escuchando atentas y silentes los peligros a los que nos habíamos expuesto, o mejor dicho, que mamá nos expuso con su incesante idea de buscar formas de invocar el espíritu de tía Sara, ignorando por completo que no solo ella puede estar escuchando el llamado por estos días, que también hay entidades aguardando desde las tinieblas la oportunidad de volver al mundo de los vivos, aprovechándose del dolor y utilizando a sus difuntos para tal. Esa noche no dormí absolutamente nada. Hasta el menor ruido dentro o fuera de la casa me hacía saltar de pavor. Recé como nunca lo había hecho en mi vida, rogando para que aquellas entidades obscuras se marcharan de casa, pero también por tía Sara, para que encontrara pronto el camino al mundo de los muertos y pudiera descansar en paz. La abuela dijo que, si de verdad la tía Sara nos visitó, no fue esta noche, ni será mañana o pasado. La tradición indica que los difuntos fallecidos en accidentes de forma repentina o violenta suelen visitar el mundo de los vivos el 28 de octubre. Pensé detenidamente en aquello, intentando recordar algo inusual de aquel día. No recordé nada más allá de las habituales manifestaciones que habían venido repitiéndose por varias noches. Tal vez alguna de ellas era causada por la tía Sara, quizás no, y todo esto se trató de otras entidades que se aprovecharon de nuestra pérdida. Creo que lo bueno de todo esto es que mamá comprendió que de una vez por todas debía dejar ir a su hermana, quitarse el luto al fin, y no seguir atormentando su descanso eterno. Ha pasado casi un año desde aquellos eventos, y nuevamente aquel calendario nos alerta que queda poco para otro Día de Muertos. La casa sigue sintiéndose extraña, pero también vacía desde que la tía Sara nos dejó. Este año no habrá altar, ni ofrendas. Aún tenemos un miedo horrendo, incluso la abuela que no se ha sentido del todo bien. Puedo notar el pavor en sus ojos. Mamá, a escondidas, sé que le enciende una veladora por las noches a tía Sara. He visto la luz bajo la puerta de su habitación. Temo que aquello pueda atraer nuevamente a esas almas obscuras a casa, aun cuando crea que sigue llamando a su hermana. El otro día entré casi de sorpresa y la apagó de un soplido al oírme. No pudo ocultar el humo negro que desprendía en forma de espiral, el cual parecía seguirla e impregnarle la ropa. Me miró con cara de inocente, pero sé que aquello tiene su significado. Las velas no mienten.